Cordial saludo, tutora. Soy Nicolás David Pinzón Salazar y a continuación voy a realizar el análisis documental del documental Expedición Marimba de 2017. Tenemos las fichas el contenido, que es ficha técnica, estructura narrativa, personajes relevantes, hechos importantes, escena clave y relación con la lectura de Comuncio del 2014. Ficha técnica: Expedición Marimba, director Luis Eduardo Martínez, año de estreno 2017, país Colombia, género documental y dura aproximadamente 52 minutos. El documental se centra en la cultura musical del Pacífico colombiano, principalmente en la marimba, pero no solo en la marimba, sino en la marimba tradicional, y de cómo esta misma tiene un gran peso en la cultura del Pacífico colombiano. También se nos muestra la manera en que cómo puede llegar a pesar a aquellas personas que están sumergidas en aquella cultura y cómo se pasa de generación en generación esa tradición. Entonces, primero vamos a ver la estructura narrativa, la cual está dividida por introducción y diferentes segmentos que son el desarrollo del documento. Finalmente, el desenlace. Empezamos con la introducción, que en la introducción se nos presenta nuestro narrador, que es un profesor de la Universidad Nacional de Colombia y que va acompañado de dos físicos, según lo que él nos cuenta. Lo que realiza es que primero fueron al Pacífico colombiano y fueron yendo a diferentes lugares como Buenaventura, Vereda de Sansón y Nariño, el Charco, y Nariño, que fueron el Charco y Tumaco. Entonces, comenzaron primero, el documental comienza primero con un paisaje colombiano en el cual el narrador se presenta y nos da a entender de qué va el tema, que es la marimba tradicional. En que luego vamos con la segmentación, que es el documental se nos divide en diferentes lugares del Pacífico colombiano, pasando por Buenaventura, en donde se nos termina de introducir el tema principal. En este segmento se nos presenta a un personaje, el cual es Baudilo Cuama, y nos dicen que le realizan una entrevista a Cuama, donde podemos encontrarla en el minuto 6, en donde nos explica un poco sobre la cultura de la marimba y, por ejemplo, también le hicieron preguntas de cómo la marimba tradicional se afina, lo cual él hacía referencia a que cuando escuchaban a las aves podían agudizar el oído para ir realizando la afinación de la marimba. Luego de eso nos trasladamos a Guapi, Cauca, en donde profundizamos más sobre el tema y cómo se ha ido perdiendo la cultura de la marimba tradicional. En este segmento tiene varias entrevistas personales, como el King Segura, el cual nos llega a contar cómo conoció la marimba tradicional y llegó a dedicarse a ello. Luego nos trasladamos a la vereda de Sansón, también en Guapi. En este lugar conocemos a Francisco Teodorio, donde nos cuenta cómo él aprendió a practicar la marimba tradicional por parte de su padre y cómo armarlas también, a hacerlas. Luego de ello sigue en Nariño el Charco, el cual aquí ya se nos presenta diferentes grupos de jóvenes, el cual están full metidos o sumergidos en esta tradición de la marimba tradicional y compitiendo en algunos concursos que se hacen. Luego el desenlace se presenta ya en Bogotá, en donde se hace una reflexión de cómo la marimba puede llegar a extinguirse, la tradición de la marimba tradicional, ya que pues no se realizan tanto las marimbas tradicionales, sino se hacen más para uso comercial. Luego seguimos con los personajes relevantes, el cual es Federico Colmenares, que es el profesor de la Universidad Nacional, que es músico percusionista y que va narrando todo lo que se realizó en el documental. Luego seguimos con Francisco Teodorio, que ya hablamos de él en esta narrativa, y que pues nos explicaba cómo se pasaba de generación en generación esta tradición. Por último, pues Baudilo Cuama, que también hablamos de él, que nos habló más sobre cómo se construían y cómo también hablaba sobre un mito, el cual era que realizaba primero la casa, luego se creaba la marimba y luego dormía debajo de él para poder escuchar las notas musicales de la marimba tradicional. Hechos relevantes.
El primer hecho relevante es la transmisión oral y familiar del conocimiento musical. Como ya hablamos de Francisco Teodorio, relata cómo aprendió a construir y tocar la marimba gracias a su padre y cómo se transmite esa cultura de generación en generación. Luego seguimos con la reconexión de la juventud con la marimba tradicional. En las regiones del Charco y Tumaco, en Nariño, se presentan varios jóvenes que han retomado las prácticas de la marimba con, como un medio de expresión, identidad y transformación social. Lejos de ser una tradición en desaparición, estos testimonios evidencian cómo las nuevas generaciones siguen interesadas en realizar la cultura de la marimba tradicional. Luego seguimos con la marimba como símbolo espiritual y de existencia cultural. Baudilo Cuama, que pues es el primero persona entrevistada en el documental, que es el constructor de marimbas, comparte su visión espiritual sobre el instrumento, mencionando mitos y creencias sobre su origen. Este hecho es relevante porque la marimba no es vista como un objeto musical, sino como un ser vivo que comunica. Por último tenemos la escena clave, la cual está entre el minuto 47 y 49,30. Se desarrolla en una conversación de investigadores que es junto al profesor y a los físicos que lo acompañaban, pero con Osorio, un sabedor local, que analiza cómo ha cambiado el timbre de la afinación según de cómo está hecho la marimba. Por ejemplo, el timbre de la marimba tradicional es diferente a las que se realizan comercial actualmente, y cómo puede llegar a ser más agudas las notas, ya que pues los fines comerciales han hecho que se opte más por las notas occidentalizadas, perdiendo parte de la riqueza tímbrica original. Y esta escena es crucial porque pone en evidencia el conflicto actual entre la preservación cultural y adaptación comercial. El diálogo deja claro que la marimba no es solo un instrumento, sino un reflejo del territorio y del Pacífico colombiano. Luego seguimos con la relación con la lectura de Gomónico, el cual en su texto destaca la importancia de la comunicación participativa como herramienta en el cambio social, enfatizando que las comunidades deben ser protagonistas de la construcción de sus narrativas y la preservación de su identidad cultural, lo que está muy arraigado al documental de la expedición de la marimba, porque refleja estos principios simplemente por un elemento que hace parte de la cultura del Pacífico colombiano, como la marimba tradicional, y cómo la marimba tradicional está tan arraigada a esa cultura y la fortaleza. Este enfoque coincide con la visión de Gomónico, que aboga por una comunicación que surge desde la comunidad, respetando y fortaleciendo sus saberes y tradiciones. Muchas gracias por ver este video.